tema del sonido en el cine es algo que, bueno, los que hacemos análisis o crítica cinematográfica nos detenemos, nos solemos detener en eso, pero no es muy común en los espectadores estar atentos y sobre todo con la digitalización, con los efectos digitales. Es como que a veces nos quedamos insertos en ese mar de ruido y por ahí no decodificamos bien qué cosa pertenece y la importancia real que tiene el sonido para pensar la imagen. Yo estuve en un congreso de cine hace no mucho tiempo donde todas las discusiones tenían que ver con los contenidos de la imagen, con temas sociales, con temas de experimentación, y había una sola mesa dedicada a pensar el sonido, un congreso de cine internacional. Me pareció raro. Y estaba pensando que vos le habías hecho una entrevista a Martín Sapia, un sonidista cordobés, hace unos programas atrás, un mes atrás, y le preguntabas qué importancia tiene el sonido, y Martín te respondió en relación a Córdoba. Él estaba haciendo la postproducción de sonido de una película cordobesa, cómo pensar qué ruidos son característicos de Córdoba y cómo alguien se puede dar cuenta, sin ser cordobés, viendo esa imagen, que tiene un sonido particular, que tiene, bueno, pensar ese tipo de cuestiones en relación a la imagen me parece que es fundamental y que no se suele tener en cuenta la importancia. Sí, de hecho, si uno busca análisis fílmicos, si uno busca literatura para estudiar, lo que menos va a encontrar es precisamente una literatura acerca del sonido. Y además, nuestra especie, como especie, la predominancia que tiene la mirada, la vista, el sentido de la vista, es naturalmente, entre comillas, porque es una cuestión evolucionista, tiene más preeminencia la vista que el oído. Entonces esto se replica o de algún modo se reproduce en cómo miramos las películas en general. Lo primero que habría que indicar es que hemos naturalizado, me parece, una idea de que en el cine el sonido hoy está fragmentado, ¿no? Suena por acá, por allá, por acá y por allá. O sea, hay una idea, la idea del 5.1, ¿no? Donde el cerebro de uno tiene que de algún modo codificar esta especie de fragmentación y la transforma en una unidad. En otras épocas el sonido era estéreo, en otras épocas el sonido era monoural. Entonces todo esto nos indica que ha sufrido o hay una evolución sonora que es bueno tener en cuenta, ¿no? Puede ser en pos de un mayor realismo, pero ese realismo que tiene que ver con el impacto de los efectos, que vos como espectador te quedes aturdido ante tanta masa sonora. Y bueno, y que pueda justamente uno ver la película como abstraído de su pensamiento. Cuando uno escucha el helicóptero que lo ve allá y se le aparece por acá y se le va por arriba, digamos, la idea que pasa el sonido por arriba, en este sentido es un poco el 3D, ¿no? Es el juego como digamos, casi erógeno, ¿no? De que sale la imagen, el sonido te pasa, pero la impresión que da es que podríamos pensar el sonido de otra manera, y lo que me gustaría un poco es trabajar sobre estas ideas. Lo primero, vamos a ver una película que vos hiciste solita la crítica, que es Berberian Sound Studio, que justamente retrotrae a la época donde el sonido era una producción analógica, era el grabar sonido con elementos artesanalmente. La gran tradición del Foley, ¿no? Que hay pocas películas, esta es una, hay una película extraordinaria de una directora belga que es Alfonso Alonso, se llama, la directora se llama Finger, el fin de la era de una era, que es sobre la tradición de los Foley en el cine ruso, que es extraordinaria. Pero vamos a ver un poco un segmento que es genial, porque en Berberian Sound Studio hay algo que sucede constantemente, que el sonido va tomando la película, hasta tal momento que el propio protagonista termina hablando doblado, termina hablando en italiano, ¿no? Hay un momento genial en la película donde esta idea, donde hay que unir la dimensión sonora respecto de la dimensión visual, se da con un zoom hacia adelante, que me parece que es como una especie de cómo conjurar el sonido separado de la imagen. Vamos a ver este fragmento que es genial. Cómo va el zoom y zoom al sonido. Good job, Gilderoy.
la película que quisiera compartir, o que queremos compartir con ustedes ahora, es Shirin. Algo que sucede en Berberian Sun Studio, porque si bien la película de Strickland lo que hace es mostrar el procedimiento de un Foley que viene de Inglaterra, Italia, a trabajar sobre el sonido de una película italiana de un subgénero, nunca vemos lo que la película realmente es. Simplemente escuchamos, incluso hay una escena clave en la película donde el sonidista siente dolor frente a lo que está mirando, que es que alguien está acuchillando a alguien y tiene que ponerle el sonido. Kiarostami pensó un film donde se llama Shirin, que cuenta una historia. Esa historia que se cuenta nunca la vemos, y lo que vemos es un conjunto de espectadores viendo esa película, y eso es toda la película. De tal modo que uno, por un lado, tiene que seguir sonoramente el relato que la gente se está viendo, y a la vez vemos a esos espectadores que sienten el impacto de las imágenes en sus propios cuerpos. Y eso es lo que le interesa a Kiarostami mostrar, una película que es fascinante. Vamos a ver un fragmento de Shirin, donde se ve precisamente lo que estamos hablando. Una de las cosas que sucede en el cine a menudo es creer que hay esta sincronización, es decir, uno cree que lo que ve es lo que suena. Rara vez lo que suena es el lugar donde se ve, muchas veces se trabaja sobre esos espacios, pero en el cine se pensó muchas veces el sonido desde otra dimensión. Vamos a ver un gag que es extraordinario, que está hecho con el ingenio en Día de Fiesta, una película, la ópera prima de Jacques Tati. Jacques Tati va a jugar solamente con una mosca o mosquito, con el sonido, que no existe porque la mosca no está, pero como él, con esa idea, simplemente hace que una escena filmada adquiera un potencial humorístico. Uno de los grandes realizadores que en Argentina piensa mejor que nadie el sonido es el señor Gustavo Fontán. En La Casa, una película extraordinaria sobre objetos, sobre la casa como un lugar donde se resguardan las memorias familiares, él va a hacer un trabajo sobre el registro en contraste con el sonido. Y vamos a ver esta escena porque es extraordinario el trabajo sonoro que acompaña a una especie de imagen familiar espectral, como si fuera una reunión de fantasmas, donde en esa casa que ya se está demoliendo, de hecho, que ya no va a existir más, los fantasmas todavía están ahí presentes, recordando sus instancias en ese lugar. Vamos a ver cómo trabaja en ese momento el sonido Fontán, que es literalmente magistral. Hay una película que nos gustó mucho, que cubrimos aquí en el Cinematógrafo, que se llama Aquel querido mes de agosto, que tiene una escena final donde director y sonidista, porque es cine dentro de cine, ¿no? Van discutiendo cómo construir este relato, donde director y sonidista terminan discutiendo, se terminan peleando, entre comillas, para ver qué peso tiene,
¿Qué cosa tiene mayor realidad? La imagen captando ese real de afuera, tomando, siendo un mero registro la cámara de ese real que sucede afuera, o el sonido que se va captando. Entonces ellos dos terminan discutiendo, pero no decimos nada más, los dejamos con esta imagen y fíjense esse final porque es glorioso. Diga, chefe. Bom, esta conversa não sei se é muito agradável, porque há coisas que se estão a passar no som deste filme que não era suposto estarem a acontecer. Há coisas... Ligou-me o João Nicolau, que está a sincronizar o material, e ele descreveu-me o som de alguns planos, e eu disse, não, isso é impossível. Há sons fantasma nesses planos, há sons que não estavam lá. Quer dizer, se eu quiser ter outros sons, eu sei que tenho muitas pistas no computador e posso pôr os sons que eu quiser, posso pôr... Quer dizer, mas se eu vou para o meio da natureza, tenho um plano ao pé de um ribeiro e ouço uma canção, mas não estão lá colunas, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível haver sons que não estão lá? Quer dizer, na Serra não há canções, ok? Pronto, não há canções na Serra, Vasco, tu sabes disso. Não há? Aqui, por exemplo, neste momento, não há nada. Bom, ok, isto está a ganhar proporções um bocado... El fragmento que estamos viendo pertenece a Suban el volumen, una película clave de principios de la década del 90, quizás una de las últimas películas rebeldes, si se quiere, del cine estadounidense, al menos donde la representación de la juventud no era una juventud que de algún modo era dócil, sino que literalmente era rebelde. Digo esto porque un poco en las películas que estuvimos analizando hoy, esta invención de una nueva adolescencia, una adolescencia deportiva, militar, de entrenamiento perpetuo, pero nunca una adolescencia pensante y rebelde de pensar el orden simbólico y cuestionarlo, es un poco el gran fuera de campo de las películas de jóvenes contemporáneas. Y por eso me parece importante retrotraernos a este film con Christian Slater, donde todavía había un gesto no solamente de rebeldía, sino de sospecha respecto del mundo en el que se vivía. En la actualidad, la única manera de pensar ese orden de la rebeldía son en ficciones que transcurren en el limbo. En fin, nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Este es el cinematógrafo. Ay, Juegos, vamos de nuevo. De los vagabundos. Vamos a una... Dirigido anteriormente, no me acuerdo quién. Especial atención a